Bienvenidos un día más a Debates Abiertos TV. Hoy vamos a ocuparnos del tema de actualidad. A la vuelta de Sánchez de sus vacaciones, anunció que iba a conceder a las comunidades autónomas la capacidad de solicitar ellos directamente el estado de alarma para sus territorios y decidir las medidas que tenían que tomar en ellos. Dijo que luego sí, en el Parlamento se les daría ratificación, pero en principio él decidió que en vez de unificar el mando como se había hecho antes, y lo cual parecía bastante más lógico, ¿no?, ante una situación de pandemia, pues quería repartir esta responsabilidad con los presidentes de las comunidades autónomas. No sabemos muy bien con qué objetivo. Es uno de los asuntos que vamos a tratar aquí. Paso a presentaros a los invitados que tenemos, porque hoy contamos una vez más con la participación de Javier Torrox. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Cristóbal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegro de saludarte y te agradezco enormemente la invitación. Te agradezco yo a ti el que hayas aceptado la invitación, al igual que se lo agradezco a Andrei Konono, a quien tuve el gusto de entrevistar hace poco y que hoy también se suma a este debate que seguramente tendrá implicaciones en cuanto a la cuestión federal, confederal, de la cual él es un especialista. ¿Cómo estás, Andrei? Muy bien, Cristóbal, encantado de estar aquí de nuevo en tu programa. Bienvenido, Andrei. Bueno, ya sabéis que Andrei, como se mete con determinados personajes bastante poderosos, prefiere no mostrar su imagen, con lo cual él estará con audio, pero vamos, participará cuando quiera y como uno más de nosotros. El resto de participantes son nuestros contertulios habituales. Tenemos a Iván Ábalos. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Cristóbal. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí una vez más y bueno, un saludo también a todos los que nos escuchan. Gracias, Iván. Tenemos también a Carlos Regalado desde Manchester. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Cristóbal. Muy bien. Ya, bueno, pues contento de volver a grabar con vosotros y nada, ya vamos a darle para adelante a esto. Gracias, Carlos. Daniel Buitrago lo tenemos desde Murcia. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal. Muy bien. Muchas gracias y un saludo a todos los amigos que están hoy aquí, que somos unos cuantos. Gracias, Dani. Y por último, desde Dubái, Héctor Martín Barahona. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, amigos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Nada, encantado de estar aquí un día más en el programa. Muchas gracias por invitarme y venga, vamos allá. Pues sí, vamos allá, vamos a empezar con el tema que se puede alargar porque además sois 6 contertulios, pero bueno, vamos a intentar ir al grano y a lo que de verdad esto implica. Entonces, José, no sé si nos puedes mostrar un artículo que se publicó en Cuenta tu Caso y que firmaba nuestro amigo Iván Ábalos. Si nos lo puedes mostrar en la pantalla, porque no era este, es el otro. Es el de Ya es oficial. Es este, ¿no, Iván, el que firmabas tú, verdad? Bien, pues en este artículo Iván nos comentaba que el estado de alarma no es una competencia más, sino que es un tipo de estado de excepcionalidad y es contrario a la norma ordinaria y es legítimamente decretado por el gobierno soberano en una situación de excepcionalidad que requiere la supresión de la norma y de derechos. Bien, hacía una serie de análisis y concluía el artículo con un asunto muy interesante que decía: el gobierno español renuncia a la soberanía de España en favor de las autonomías y acepta tener únicamente una posición simbólica de autoridad para apoyar con su presencia en el Congreso a los nuevos soberanos autonómicos. Un papel simbólico de autoridad sin poder que hasta hoy era labor de la monarquía española. Bien, Iván, me gustaría que nos explicaras esta postura y cómo analizas tú esta decisión del gobierno de ceder esta competencia a las comunidades autónomas. Me gustaría que introduzcas tú y luego me gustaría escuchar a nuestros invitados Javier Torrox y Andrei Konono, que siempre tienen cosas suculentas que decir respecto al tema de la federación, confederación, etc. Adelante, Iván.
A ver, esta postura de Pedro Sánchez se debe a una serie de dialéctica entre la relación de fuerzas que hay ahora mismo en el Estado de Partido español. Y bueno, Pedro Sánchez pues responde en la vuelta de las vacaciones ante una serie de reuniones que han tenido ya durante todo el verano y de peticiones de las comunidades autónomas. Entonces, Pedro Sánchez ya está cediendo, porque vamos a posicionarnos en la posición del gobierno desde cuando hace el estado de alarma. El gobierno asume todas las competencias, todos los poderes. El gobierno es el único, en un principio, ¿no? Luego ya habría que ver las comunidades autónomas que hacían y el gobierno que hacía, pero el gobierno es el que empieza a requisar material, el que empieza a centralizar un poco todo para él gestionar el estado de alarma. Ahora vemos un cambio. Ahora el gobierno ya no quiere ser el gobierno de España, el gobierno de todos ya no quiere ser el que sea quien gestione el estado de alarma, sino que lo que quiere es que sean las comunidades autónomas. De esa manera, bueno, sí se puede hacer la lectura de que descarga responsabilidades en las comunidades autónomas, pero también cede soberanía de facto, porque le da, por una parte, el solicitar el estado de alarma a los gobiernos autonómicos. Por otra parte, una vez decretado el estado de alarma, son los gobiernos autonómicos los que van a decidir qué medidas van a tomar excepcionales, por tanto, soberanas, porque, bueno, en el artículo mismo lo digo, cito a Carl Smith, el que hace la excepción, el que decide sobre la excepción es el soberano. Entonces le está cediendo, bajo esa óptica, le está cediendo la soberanía al gobierno español. Vamos a ver, si no os importa, vamos a ver lo que dice la Constitución en cuanto a lo que pretende Pedro Sánchez, porque técnicamente lo que pretende Pedro Sánchez no está fuera de lugar en principio. El artículo 5 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción, de alarma y de sitio, bueno, el artículo 5 dice: cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, el presidente de la misma podrá solicitar del gobierno la declaración del estado de alarma. ¿Vale? O sea, eso ya existía en la Constitución. Por tanto, la Constitución ya admite que pueda ser partícipe de un estado de excepción o de alarma, o de sitio incluso, un presidente autonómico, ¿vale? La Constitución ya admite eso. Eso hay que dejarlo claro también, porque, oye, el gobierno, pero la Constitución también, ¿no? Pero fijaos lo que dice el artículo 7º. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el gobierno. Y añade, o por delegación de este, el presidente de la comunidad autónoma, cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad autónoma. Es decir, en la pandemia, el virus no es algo que afecta exclusivamente a una comunidad autónoma. Por tanto, ya lo que ofrece Sánchez, que son 17 estados de alarma individualizados, eso está en contra de la misma Constitución. Por tanto, Sánchez va más allá de que la Constitución y se atreve a que cada comunidad y cada presidente autonómico tome las medidas que consideren que son medidas excepcionales, por tanto, contra la norma, contra lo normal, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, en principio yo creo que ya he dicho más o menos sobre este punto lo que tendría que decir. Gracias. Javier, ¿qué opinas tú de esta medida tomada por el presidente Sánchez y de lo que ha dicho Iván? Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que comentaba. A mí lo que me gustaría señalar es que yo no creo que se trate tanto como que el gobierno está realizando una acción que tenga efectos federalizantes, por así decir,
del Estado actual, de la Constitución, porque sus acciones no han modificado la Constitución, pero sí están dejando un fermento. Eso es cierto. Son como la gota que va cayendo y que va acumulando y que va haciendo que la sociedad vaya escuchando un discurso que se va repitiendo cada vez más para normalizar la idea de que España pueda llegar a convertirse en un Estado federal o confederal. Pero yo creo que estos mensajes que ha lanzado el señor Sánchez a la vuelta de sus vacaciones, él se ha limitado a reproducir el articulado de la ley que desarrolla los estados de alarma, excepción y de sitio previstos en la Constitución. Como bien decía Iván anteriormente, en esta legislación se prevé que una comunidad autónoma pueda solicitar al gobierno la declaración del estado de alarma en una zona de la comunidad autónoma o en la comunidad autónoma en su integridad. Pero ahora bien, quien declara el estado de alarma es por todas el gobierno. Ningún presidente de ninguna comunidad autónoma puede declarar el estado de alarma porque la Constitución lo impide. El señor Sánchez prácticamente ha insinuado que serán los entes autonómicos los que declaren los estados de alarma, pero esto no es así. Desde mi punto de vista, lo que está haciendo el señor Sánchez es eludir responsabilidades. El gobierno de España ha dimitido de sus responsabilidades manteniendo el cargo y lo que hace es trasladar su responsabilidad de gobierno a los presidentes de cada una de las comunidades autónomas. Yo no sé si es que algo le ha afectado al señor Sánchez durante las vacaciones, ha vuelto pensando que España es el imperio austrohúngaro, que él es el emperador de las Españas y que él se dedica a supervisar, a coordinar, porque esto fue algo que dijo el señor Sánchez en su intervención del otro día desde el Palacio de la Moncloa, que la acción, que el gobierno lo que tiene que hacer es coordinar, supervisar, ayudar, pero no gobernar. Entonces, si el gobierno no gobierna, ¿para qué están ocupando esos cargos los señores miembros del Consejo de Ministros? Gracias, Javier. Seguramente están para cobrar y veremos qué más. Andrei, me gustaría escucharte. ¿Qué opinas tú de esta medida o esta propuesta de Sánchez? Bueno, yo lo que creo es que quizás estamos un poco... yo he escuchado en las redes sociales comentarios como que España ya es de facto un Estado federal por culpa de esta decisión de Sánchez. Yo tampoco creo que sea así. Como muy bien ha dicho Javier Torrox, esta medida que ha tomado Sánchez no afecta directamente a una reforma posible de la Constitución, no afecta a la Constitución en absoluto, pero sí que es cierto que deja unos mensajes que no son rebatidos por los partidos, sino que van dejando un poco pues, que vaya calando en la opinión pública esa idea, tanto de que España es un Estado cuasi federal, cosa que para mí no lo es, pero también dijo justo antes que España era un Estado compuesto y no es la primera vez que Sánchez recurre a ese término, el de que España es un Estado compuesto. Vamos a ver, España es un Estado unitario muy descentralizado, pero que no es un Estado compuesto, porque no hay varias soberanías. Hay una soberanía, que es la nación española, que es una unidad, es única. Entonces, que por parte ni de Pablo Casado, ni de Arrimadas, ni de ningún miembro destacado de esos partidos que se dicen constitucionalistas, pues digan nada al respecto, ni levanten la voz, ni muestren su desacuerdo ante estas ocurrencias del señor Sánchez, pues es para pensar cosas realmente muy preocupantes. Por otro lado, yo creo que esta decisión de Sánchez está limitada pues, o está condicionada a que la situación pandémica actual no está alcanzando los niveles que tuvo en marzo. Está siendo mucho más, de momento, más laxa, pero claro, luego hay que ver cómo va a evolucionar esa situación. Y estoy convencido de que si, creo yo,
me puedo equivocar, pero si la situación del coronavirus las próximas semanas o meses vuelve a ser la que fue en marzo, en esta pasada primavera, yo creo que se volvería a recuperar el mando único. O sea, que estamos ante una medida provisional a la espera de cómo evoluciona el virus en las próximas semanas o meses. Esta es mi opinión. Gracias, Andrei. Bien, eso ha sido la propuesta de Sánchez, muy interesantes vuestro análisis, pero luego también tenemos que analizar cuál ha sido la respuesta de los presidentes de las comunidades autónomas, claro, porque aquí yo, por lo que he visto, pues no ha habido unanimidad, ¿no? A unos les parece bien, otros dicen que jamás solicitarán eso, otros dicen que podría haber fórmulas intermedias. No sé quién de vosotros, quizás alguno de los que no habéis intervenido todavía, Carlos o Dani, si queréis comentar cómo veis la respuesta de las comunidades. Adelante, Carlos. A ver, la respuesta, pues lo que hemos visto es que algunos han dicho que sí y otros han dicho que no y alguno ha dicho que para ello que cambie la ley, ¿no? Es decir, que modifique la ley para dar pleno poder a las autonomías. Es decir, que lo que vemos es que Sánchez está intentando meter en el saco de la ilegalidad, por así decirlo, a los presidentes autonómicos y la respuesta, pues, por ejemplo, de Feijóo es lanzarle el órdago y decirle, si nos quieres realmente dar soberanía, dárnosla legalmente, es decir, no nos empujes a entrar en una ilegalidad, como bien explicaba Iván y como bien explicaba Torraos. Entonces yo veo que ese es el juego que se está dando ahora mismo. Como ya he dicho en algún foro, un barrer para afuera de responsabilidades y a los que les llegan o a los que les quieren echar esas responsabilidades, pues algunos, no sé si inconscientemente, las aceptan, otros, como los catalanes, que ya tienen experiencia en esto de romper, es decir, de dar golpes de Estado, pues lo aceptan con sumo gusto y Torra pues ya se embarcó en una especie de confinamiento en Lérida, ¿no? Creo que fue. Y eso es lo que estamos viendo, quiero decir, un juego de pillos, básicamente. Sí, ¿cómo lo veis entonces? ¿Más como dice Carlos, un juego de pillos o un intento de nadie tener la responsabilidad de que se diluyan o veis alguna otra cosa detrás? No sé, Javier o quien quiera comentar sobre esto que ha dicho. Lo que me gustaría añadir de mi anterior intervención era precisamente eso, que yo lo que creo es que efectivamente esto es una manera que tiene Sánchez de descargar responsabilidades en otros, pero también hay que tener en cuenta que, claro, cuando se dice que España que lo que ha hecho Sánchez es federalizar España de facto, vamos a ver, si tú te fijas, por ejemplo, en la Alemania federal, Merkel, no se ha desentendido en ningún momento de la gestión de la pandemia. Lo ha consensuado con los Länder, pero Merkel en ningún momento ha dicho no, esto va a quedar para vosotros los Länder un problema vuestro y yo me desentiendo en absoluto. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, que es otro país federal donde Donald Trump desde el primer momento se le ha culpabilizado, se le ha responsabilizado del empeoramiento de la situación en cuanto a la pandemia. O sea, es que vemos que los sistemas federales, en ningún momento el que gobierna se desentiende de esa responsabilidad. Me parece que es importante tenerlo en cuenta. Sí, Héctor, creo que habías pedido tú la palabra. Adelante. Sí, yo lo primero que quiero decir respecto a este tema es establecer una analogía de esta acción de Sánchez con José Luis Rodríguez Zapatero. Si recordamos, allá por el año 2006-2007, el por entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró: no cambiaré una coma del Estatuto de Autonomía que venga del Parlamento catalán, antes de conocer qué texto salía del Parlamento catalán, el presidente del gobierno declaró que lo iba a aprobar, fuese o fuera lo que fuera. Estamos ante una acción ahora de Sánchez absolutamente análoga.
todos conocemos muy bien qué pasó, los acontecimientos que se fueron desencadenando a lo largo de 13 años desde la aprobación de aquel Estatuto de Autonomía ya olvidado. Sánchez acaba de hacer una cosa similar, pero en una situación absolutamente excepcional, como ninguna persona viva ha conocido, como es la pandemia. Es decir, es cierto que, como bien citaba Iván, los presidentes autonómicos pueden pedir al gobierno la declaración del estado de alarma. Pero el gobierno, en Consejo de Ministros, es el que tiene que decidir si esa petición de declaración de estado de alarma procede o no. Si procede, declara el estado de alarma. Y si no procede, no lo declara. Lo que acaba de decir Sánchez es: se dé la situación que se dé, yo aprobaré lo que venga de la comunidad autónoma. Eso es. Exactamente igual que Zapatero. Entonces, como bien decía Javier Torrox, se está avanzando por la vía de los hechos hacia un cierto Estado confederal, ¿no? Por la vía de facto, no por la vía de iure todavía. Y ya para terminar y para fijar un poco los conceptos, sí quería explicar un poquito la diferencia entre lo que es un Estado federal y lo que es un Estado confederal. En un Estado federal, cuando surge una situación nueva, como puede ser la pandemia, es el Estado federal el que tiene que legislar primero sobre esa situación nueva, y los estados no son libres de legislar por cuenta propia. En un Estado federal, cuando surge una situación nueva, es cada uno de los estados federados el que puede legislar para afrontar esa nueva situación. Esa es la diferencia entre Estado confederal y Estado federal. Entonces, por hilarlo con lo que decía Javier Torrox, lo que se está haciendo es implementar de facto un modo de funcionamiento confederal del Estado español. Si lo comparamos con lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero con el Estatuto de Cataluña, como bien decía Andrei Kononov, esto es muy grave, ¿no? Y esto puede terminar muy mal. Gracias, Héctor. Interesantísima esa analogía que has hecho con aquello de Zapatero. Y creo que me había pedido la palabra Dani, que quería decir algo a ese respecto. Adelante, Dani, y después ya entra el que quiera a tratar. Iván está pidiendo la palabra, ir entrando uno detrás de otro, si queréis iros pisando, y ya entramos en todo este asunto de si esto está abriendo ese lío federal, confederal, la diferencia entre uno y otro, etcétera. Adelante, Dani, y luego Iván, y luego seguís los demás. Vale, muchas gracias, Cristóbal. El comentario que ha hecho Héctor con respecto a lo de Zapatero y lo que ha hecho Sánchez, yo quisiera matizarlo. Lo que ha hecho Sánchez realmente es un nuevo café para todos. ¿Qué fue el café para todos? Había una diferenciación entre el País Vasco y Cataluña, y lo que hizo Suárez fue marcar esa diferenciación en todos. Y aquí es lo que se ha hecho. Para justificar esta respuesta que ha dado el gobierno frente a lo que ha hecho Torra en Lérida, pues ha querido proponerlo para todos los demás. Es decir, es un nuevo café para todos, pero aún más extremo. En cuanto a lo que han comentado los invitados, estoy de acuerdo con ellos en algunas cosas, en alguna otra no tanto. Estoy muy de acuerdo en que ambos han coincidido, y yo estoy también de acuerdo en que lo que hace Pedro Sánchez, y no solo Pedro Sánchez, en general todos los políticos, toda la clase política, es tratar de eludir responsabilidades. Ellos quieren cargos, pero no quieren responsabilidades, quieren sillones. Eso es lo que quieren. Entonces, ya lo dije en otro programa, y efectivamente estamos asistiendo a eso, a esa cobardía de no querer
asumir responsabilidades, tratar de ponerlas a todo. Eso nos lleva a esta situación. Y en lo que no estoy de acuerdo es en que yo sí creo que no es que esto vaya a un Estado federal, no, es que yo creo y siempre he creído que desde hace mucho tiempo ya estamos en un Estado federal. Que no se le denomine Estado federal no quiere decir que de facto lo sea, porque bueno, pues las comunidades autónomas tienen unas atribuciones y unas competencias propias de Estados federales. Y no olvidemos que la Constitución española está inspirada casi en su totalidad en la alemana, y la alemana es una república federal. Entonces, la palabra comunidad autónoma es un eufemismo para no decir Estado autonómico. O sea, en realidad y de facto estamos viviendo un Estado federal ya. Y lo que ha hecho Sánchez es empujarnos a un Estado confederal. Y bueno, pues eso es lo que quería un poco matizar. Gracias, Dani. Adelante, Iván. Bueno, yo quiero seguir con la pregunta que has hecho sobre la respuesta de las comunidades autónomas. Yo sí que creo que las comunidades autónomas quieren más, aceptan, no es que rechacen la soberanía que Sánchez le va a dar, ¿no? Esa capacidad soberana de decidir sobre la restricción de derechos fundamentales y... No. Ellos quieren más. Lo que pasa es que no lo quieren con la forma de estado de alarma, ¿vale? Ellos lo quieren con la ley, como la ley, o sea, con leyes, con una ley, mejor dicho, con una ley ordinaria que les permita, en materia de sanidad, tomar decisiones de confinamiento u otras restricciones que ellos consideren en cada comunidad, ¿vale? Como lo está haciendo Alemania, por cierto, que los alemanes han estado confinando y tomando medidas restrictivas en función a la que cada gobernante quiere, ¿vale? Vamos a ver, esto hay que leer entre líneas un poco, porque los presidentes autonómicos no dicen las cosas claras. Bueno, los políticos no dicen las cosas claras. Utilizan mucho lenguaje tergiversado y para confundir, pero bueno, hay que leer entre líneas. Isabel Díaz Ayuso dice que no se puede pasar del estado de alarma a la nada y a la ausencia, como ha ocurrido este verano, y de la nada y de la ausencia otra vez al estado de alarma. Tiene que haber una estrategia de país y confianza en las comunidades autónomas que, en base a nuestra propia autonomía, según esta estrategia, caminemos juntos. O sea, muy bonito todo, pero en base a nuestra autonomía, ¿vale? Lo mismo el andaluz, Moreno Bonilla, dice, el estado de alarma es muy restrictivo con las competencias de las comunidades, quejándose del SEDER. Y él diciendo que hay un término intermedio. Es decir, yo no quiero un estado de alarma porque ellos ya lo catalogan en una posición extrema, y luego está la nada o el no actuar, que es la otra posición extrema. Y en el medio están ellos con sus propuestas. Y su propuesta es que haya una ley para que las comunidades puedan actuar de facto, de facto con un estado de excepción, pero sin que se le llame estado de alarma o estado de excepción, ¿vale? Para restringir a los ciudadanos derechos fundamentales. Es decir, el andaluz, yo que tengo un apartamento en Torremolinos, yo como español, como ciudadano español, me puede prohibir a mí la libre movilidad, incluso el que no pueda acceder allí porque ha confinado el territorio. Una persona que está presidiendo a una región y a mí no, ni siquiera yo he tenido la oportunidad de votarle, y él está decidiendo sobre un territorio concreto para confinar o restringir. O sea, una persona que yo no tengo la oportunidad ni siquiera de abstenerme activamente contra él, por ejemplo, ya ponerme... No hablo de votar también. No puedo, políticamente a mí no me afecta. Políticamente a mí no me afecta desde un punto de vista legal, pero sí que me afecta su decisión de restringir derechos fundamentales a un ciudadano español que no es de ese territorio andaluz, ¿vale? Y además también quieren que los jueces no puedan tirar para atrás. Eso es tremendo, eso es lo que quieren. Feijóo va en esta postura también, sí. Él se ha propuesto la modificación de la Ley General de Salud Pública, ¿vale?
porque se puede afrontar mejor la pandemia con 17, que con 17 estados de alarma, y volvió a reclamar a Pedro Sánchez que modificara la legislación en materia sanitaria para eliminar trabas jurídicas. Es decir, ¿qué ha pasado? Que Torra, en julio, quiso confinar la comarca del Segrià y tuvo trabas jurídicas, porque claro, eso no se puede hacer, porque tiene que ser bajo el estado de alarma, bajo la soberanía nacional, bajo todo tiene que ser el Estado central, el que nos atañe a todos, quien decida las restricciones en un territorio, porque las restricciones y la movilidad en un territorio específico afecta a todos los españoles, porque yo como riojano no puedo ir a Lérida, porque Torra me lo prohíbe, o moverme libremente por allí, porque Torra me lo prohíbe, y Torra para mí no es nadie, a mí, yo no he elegido a ese hombre, no lo he votado, no he hecho nada, ni siquiera he podido elegir abstenerme ante él, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Ellos quieren eso, quieren poder restringir derechos fundamentales sin que se llame estado de alarma y, vaya, sin necesidad de ninguna mediación gubernamental ni del Congreso ni nada. Eso Gracias, es lo que... Iván. Me gustaría oír a Javier y a Andrei, los invitados, que tienen que decir de todo esto, porque desde luego es gravísimo lo que acaba de plantear Iván. Adelante, Javier. Sí, sin duda alguna es muy grave si tenemos en cuenta las observaciones que ha hecho Iván Ábalos, porque claro, si se le da a un presidente autonómico esa capacidad de confinar de forma unilateral y el presidente del gobierno se inhibe ante el hecho de si es o no pertinente, como muy bien observaba también Héctor anteriormente, sobre si es o no pertinente la declaración de ese estado de alarma, de llegar a restringir derechos fundamentales como el de la libertad de circulación, pues claro, se encuentra alguien como bien comentaba Iván Ábalos, que tenga una segunda vivienda dentro del territorio afectado, de la zona afectada donde se pueda llegar a realizar esa declaración de estado de alarma, que sin haber tenido capacidad política sobre la elección de ese cargo político que ha tomado esa decisión, pues te encuentras afectado por las decisiones. Claro, esto es muy grave. Pero también me gustaría a mí llamar la atención sobre otra cuestión que quizá hemos pasado antes de puntillas sobre ella, y es que el señor Sánchez se sacó también de la manga la idea de que los presidentes autonómicos que eventualmente puedan llegar a solicitar la declaración de un estado de alarma, que vayan al Congreso a defender su solicitud. Pero ¿quién es el Poder Ejecutivo para decidir unilateralmente la agenda del Poder Legislativo? ¿De quién va el Poder Legislativo a dar explicaciones de lo que hace o deja de hacer? Tendrá que ser el Poder Legislativo el que pida cuentas, llegado el caso en el que se declarara un estado de alarma en una comunidad autónoma determinada, que lo declare el gobierno, porque nadie más puede declararlo. Si llegara el caso que ese estado de alarma se prorrogara, pues el Poder Legislativo quizá podría convocar al presidente de esa comunidad autónoma para que dé cuenta de la situación. Bueno, esto podría llegar a ser comprensible, pero esa iniciativa tendrá que tomarla el Poder Legislativo. ¿Quién es el presidente del Poder Ejecutivo para decirle al Legislativo lo que tiene que hacer o dejar de hacer? Y aún más, el señor Sánchez, que debe de tener, no solo se ha convertido en el emperador de Austria-Hungría, también debe de tener una bola de cristal, porque dijo sin ambages y sin lugar a ninguna duda que unos grupos parlamentarios apoyarían lo que dijera un presidente autonómico. Pero bueno, ¿y qué sabe él? ¿Y si no lo apoyan? ¿O acaso aquí de lo que se trata es que hay unos grupos parlamentarios que están a las órdenes del Poder Ejecutivo? Pues sí, Javier, también ya sabes que en el mundo de la partitocracia y de la inseparación de poderes cualquier cosa es posible. Entonces, no sé si alguno queréis comentar sobre esto que ha planteado Javier. Me está pidiendo la palabra Héctor, pero creo que Andrei también quería decir algo. ¿Es así, Andrei? ¿Quieres comentar algo y después le pasamos a Héctor?
No, simplemente comentar, ¿no?, que eso que se ha dicho de que España ya es un Estado federal, yo personalmente no estoy de acuerdo. España es un Estado unitario excesivamente descentralizado, pero de momento, y gracias a Dios, no es un Estado federal. Y eso no es una cuestión de tener más o menos competencias, no se trata de eso. Se trata de que, vamos a ver, las comunidades autónomas tienen una serie de competencias, ¿no? Por ejemplo, de sanidad, educación, etcétera. Esas competencias las ejerce, pero no son suyas. Es decir, el Estado central en cualquier momento las puede requisar, ¿eh? Y eso está en la Constitución. En un Estado federal, como por ejemplo el caso de Alemania, esto no funciona así. Es decir, Alemania, el Estado central, tiene las competencias de sanidad y educación. Pero esas competencias que ejerce, efectivamente, en última instancia, no pertenecen al Estado central alemán, pertenecen a los Länder. Y cualquier Länder en cualquier momento puede recuperarlas si quiere. Lo que pasa es que por una cuestión de lealtad federal no lo hace. Pero si por cualquier cuestión hubiera una cierta enemistad entre un Länder y el gobierno central, podría recuperar esas competencias, porque son competencias que emanan de la soberanía de cada Länder. O sea, que una cosa es la soberanía o el nivel de competencia efectivo que posee un territorio y otra cosa es la que puede tener potencialmente debido a su constitución o la ley fundamental o lo que sea. Entonces, para mí, España es un Estado unitario excesivamente descentralizado y no es federal. ¿Por qué? Porque si llega a ser federal, lo que veríamos sería la aniquilación de España. Porque hay que tener en cuenta, se suele hablar mucho, ¿no?, de que España pues, se ha mirado mucho su constitución en la alemana, y esto en parte es cierto, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Y es que en Alemania, si tú te fijas, ves que el idioma, los diferentes dialectos del alemán, pues son bastante homogéneos en ese aspecto, ¿no? Hay 3 diferentes dialectos del alemán, luego está, pero vamos, es prácticamente un estado bastante homogéneo en ese aspecto. Mientras que en España, imagínate que convertimos en estados federales cada una de las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma que se cree con una lengua, con una historia distinta a la del resto. Fíjate, los andaluces diciendo que el andaluz es un idioma, los asturianos diciendo que el bable es otro idioma. Y ¿te imaginas que España llegara a constituirse en estado federal? Esto significaría la balcanización absoluta de España. Yo creo que es necesario entenderlo. Y bueno, pues no sé qué opinarán el resto de contertulios. Perdona por pisar un momento este comentario. La tendencia es totalmente contraria. La de Alemania es centrípeta, es decir, de fuera adentro, de estados separados hacia centralizarse, y la de España es centrífuga, de un estado unitario hacia la descentralización, hasta de momento estado unitario, pero ya veremos en qué acaba. Efectivamente, esas tendencias que marcan una dirección o la contraria pueden ser decisivas, efectivamente. Sí, yo por alusión, que sí que lo comenté, pues quería matizar. A ver, formalmente es así como tú dices, de acuerdo a, pues como dice la Constitución y la ley, etcétera, pero de facto y por la vía de los hechos, como bien dice Iván, es centrífugo. Y las competencias que tiene cada vez pues son mayores las comunidades autónomas. Lo cual no quiere decir que a lo mejor algún día, como bien dices, pues todo se centralice y vuelva a su sitio. Pero en lo que es el funcionamiento, como está funcionando ahora, a nivel de competencias, tienen incluso más que los estados. Y a eso es a lo que yo me refería. Que de facto, en el funcionamiento y a lo largo del tiempo, eso que se está arraigando dentro de los ciudadanos, y los ciudadanos ya no ven raro el hecho de que la sanidad pues la tenga la comunidad autónoma, etcétera. O sea, que es eso es a donde yo quería decir. Y lo mismo se está haciendo ahora hacia el Estado confederal. Y lo que comentas de la balcanización, se produciría no con un Estado federal, porque es que es ridículo hablar de un Estado federal, sino de un Estado confederal, donde todos los estados quieran tener ellos todo el poder y bueno, y luego unirse, bueno, pues como una confederación.
O como tenemos la Unión Europea, que más o menos es algo parecido. Queda claro tu matización. Héctor me había pedido la palabra. Adelante, Héctor. Sí, por completar la última intervención de Javier Torrox, sí, lo que está pasando, lo que ha puesto de manifiesto Sánchez con estas declaraciones es que en España no existe representación representación de la nación española en el poder legislativo y tampoco hay elección del poder ejecutivo, sino que es el poder ejecutivo, los jefes de los partidos en el Estado, los que eligen al legislativo y los partidos no representan al pueblo para nada. Es decir, el régimen político español salido de la actual Constitución, pues es una oligarquía de partidos en el que del poder del Estado se han aprovechado una camarilla de 7 personas que son las que realmente tienen la soberanía. Eso por clarificarlo un poquito más. De todo lo que se está hablando en el programa, yo lo que quiero es ahora ya ponerlo en contexto, hacer un contexto más amplio. Y este tema de esta confederalización de facto que estamos ya presenciando, si lo ponemos también en relación con las declaraciones, la intervención del ministro de Justicia hace unas semanas en el Congreso, diciendo que había ya en marcha un proceso constituyente, esto tenemos que unirlo también con la campaña tan brutal y tan salvaje que hay en todos los medios de comunicación en contra de la monarquía. No se está diciendo de la monarquía nada que anteriormente no se supiera. El rey Juan Carlos actualmente no está haciendo absolutamente nada, sino que únicamente estas campañas están consistiendo en sacar trapos sucios de 20, de 30 años atrás. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué está sucediendo esta campaña tan brutal ahora? Y evidentemente esto hay que enmarcarlo dentro del nuevo proceso constituyente que ya salió a la luz el otro día por parte del ministro de Justicia. Según las disposiciones derogatorias de la actual Constitución, el Congreso de los Diputados, cuando tiene una cierta mayoría, tiene potestad absoluta para cambiar la Constitución, como ya lo vimos cuando bajo el gobierno de Zapatero se cambió por el tema de la deuda, por exigencias de la Unión Europea y de Alemania. Entonces, para pasar de implementar de facto el Estado confederal a implementarlo de jure, evidentemente hay que hacer un cambio constitucional. Sin entrar en la pureza de los conceptos, que una constitución lo único que debe hacer es separar los poderes y si no, no es constitución, sin hilar tan fino, una constitución hace fundamentalmente 2 cosas. Constituye la forma de Estado y constituye la forma de gobierno. La forma de Estado puede ser un Estado unitario o un Estado federal confederal. Y esa misma forma de Estado puede ser monarquía o república. El Estado unitario puede ser monarquía o puede ser república. La forma de Estado federal confederal solamente puede ser república, porque el Estado federal o confederal entra en contraposición con el símbolo de unidad de la patria que representa la monarquía. Entonces, lo que está detrás de esta implementación de facto de un Estado confederal es el tirar abajo la monarquía. Bien, es verdad que en las disposiciones derogatorias de la Constitución se dice que para cambiar varios artículos debe someterse a referéndum. Ahora bien, forma de Estado y forma de gobierno son 2 cosas distintas. Y si para cambiar una forma de gobierno vamos a meter dentro del mismo referéndum el cambio de forma de Estado, estamos robando a los españoles la libertad política nacional. Libertad política entendida como colectivo.
porque se volvería a repetir lo que pasó en 1978. Señores, o aprueban esto en referéndum o se abre el abismo. Oiga, mire, no hay que abrir ningún abismo, no hay ruido de sables, no vamos a ningún tipo de desastre político. Eso se lo están inventando ustedes y eso lo están creando ustedes y solamente ustedes y es culpa de ustedes. Si ustedes quieren cambiar la Constitución, lo que hay que abrir es un real proceso constituyente. Hay que convocar cortes constituyentes elegidas ex profeso, para eso con diputado uninominal de distrito. Y mientras no hagan ustedes eso y con un Congreso elegido por la camarilla de los políticos se dediquen a cambiar la Constitución y con una campaña que va a durar años se la den a votar al pueblo español, ustedes están usurpando la libertad política nacional. He terminado. Gracias, Héctor. Después de esta vehemente intervención y este alegato que has hecho, me gustaría escuchar primero a Andrei y después a Javier Torrós, a ver qué tienen que decir, a ver si están de acuerdo, ¿no? Vamos a ver, yo no estoy en absoluto de acuerdo con esta idea de que un Estado federal en España tiene que venir necesariamente en forma de república. Yo creo que, bueno, yo he estado estudiando durante varios años los principales think tanks del IBEX 35 y efectivamente se ve claramente que hay un interés de pasar a un modelo que sería, pues efectivamente, una España federal, pero con la aquiescencia, con la aprobación de la monarquía, en este caso sería de Felipe VI. No olvidemos una cosa, es que según explicó Pedro Sánchez en su libro, Manual de Resistencia, Sánchez tiene una magnífica relación con Felipe VI. Y eso es una cosa que no se suele decir mucho, pero es así. Y también recuerdo que leí en un libro pues que Juan Carlos, el anterior rey, el actual rey emérito Juan Carlos, reconoció en una entrevista que como mejor se siente la monarquía española es cuando está el PSOE en el gobierno. Y el PSOE, desde Suresnes, siempre ha defendido un modelo, pues efectivamente, federal, plurinacional, como se quiera llamar. Luego, por otro lado, ¿qué es lo que creo que va a pasar con el tema este territorial? Yo lo que creo es que vamos a un pacto PP-PSOE, seguramente con el apoyo de Ciudadanos, serían los tres partidos denominados constitucionalistas, cuyo objetivo, esa especie de gobierno de concentración al que vamos, sería, pues, efectivamente, modificar la Constitución. O sea, no iríamos a un proceso constituyente, sino a una reforma controlada de la Constitución para dar paso, en mi opinión, a esa monarquía federal que además sería una imposición de Europa. El problema que yo veo es que esta federalización de España se haría de una forma que la población acabara tragando con ella, pues se vendería como una especie de recentralización, cuando en realidad no sería así. ¿A qué me refiero exactamente? Pues me refiero a que probablemente lo que se está pergeñando sería un proceso de unificación de determinadas comunidades autónomas, en el cual se reduciría el número, ya no serían 17, serían menos, pero que a esas nuevas comunidades autónomas se les daría más poder. Sobre todo serían las comunidades históricas, serían Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía. Pues veríamos, por ejemplo, que Navarra y País Vasco se fusionarían. No sé si veríamos que Cataluña y Valencia y Baleares también formarían también una macrorregión. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué se vendería como una descentralización? Porque, por un lado, se reduciría el número de comunidades autónomas, lo que llevaría, o lo que conllevaría a un menor gasto público, que eso es algo que la derecha liberal siempre ha defendido, que 17 son demasiadas y que esto es un despilfarro. En ese caso, la derecha pues no lo vería tan mal, y por otro lado se produciría que las provincias, las diputaciones provinciales desaparecerían. Y yo pido, por favor, que examinemos muy bien esos cambios esa reforma territorial que se produjo en Francia en 2014, porque ahí da muchas claves de lo que puede pasar en España en el futuro. Esa reforma que se inició con Manuel Valls, creo que culminó en 2016, esa reforma territorial, lo que se produjo allí fue que los departamentos perdieron toda su
su validez, lo que se correspondería efectivamente con nuestras diputaciones provinciales, y se produjo esa fusión de regiones en el cual el número de ellas se redujo, pero que al mismo tiempo se produjo un aumento de su respectiva soberanía, de forma que el gasto público aumentó. O sea, y de hecho hubo un estudio en Francia que demostró que efectivamente esa reforma territorial fue contraproducente en el sentido de que en lugar de disminuir el gasto, que es lo que se supone que buscaba, pues lo contrario, lo aumentó exponencialmente. Y detrás de esa reforma se sabe que estaba Manuel Valls, que por cierto, justamente ahora, aterrizado en la política nacional española, no sé exactamente con qué intenciones, bueno, lo iremos viendo en el futuro. O sea, mucho cuidado porque nos pueden dar gato por liebre y hacernos creer que vamos a un sistema más centralizado cuando es al revés. Y allí los partidos constitucionalistas, PP, PSOE, Ciudadanos y también Europa, que aquí el factor Europa es muy importante, lo que Europa imponga o dicte en la sombra, a veces no de manera muy evidente, pero que está ahí, entre bambalinas, puede ser decisivo en todo este proceso. Esa es mi opinión. Muy bien, Andrei, muchas gracias. ¿Quiere Héctor contestar algo por alusiones? Un segundito, porque luego me voy a ir a Javier y después ya a Iván, que me tienen pedida la palabra hace un rato. Contesta rápido, Héctor. Muy rápido, Andrei. Yo, francamente, es la primera vez que observo a alguien declarar que la relación entre Sánchez y el rey es excelente. No cabe duda que la de Juan Carlos con Felipe González y el Partido Socialista, como forjadores del régimen, sí lo era, pero es la primera vez que oigo esas declaraciones que me han sorprendido. Si tienes información, te agradezco que nos la pases. No ahora, porque sí puede resultar muy útil. Y hombre, aunque sí pudiese, en principio, legalmente implementarse un Estado confederal con un rey, pero eso es una contradicción en los términos y sería el harakiri de la monarquía, por mucho que lo esté diciendo Europa, que yo sí creo que Europa quiere eso, pero eso es el final de la monarquía. Ya está, esto es lo que quería decir. Monarquía compuesta como Bélgica. Pero también te digo una cosa, Juan Carlos declaró que Zapatero era un presidente que le encantaba. Es una cosa que como jefe de Estado él no puede hacer esas declaraciones. Es una cosa porque en teoría se debe de mantener neutral. Pues hay declaraciones de Juan Carlos diciendo auténticas maravillas del por entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando estaba ejerciendo en el cargo. Una cosa nunca vista. Pero es que lo que has dicho es la relación entre Sánchez y Felipe VI. Y es la primera vez que oigo a alguien decir que es buena, lo cual me ha sorprendido. No digo yo, lo dice Felipe Sánchez, su libro Manual de Resistencia lo explica con pelos y señales. ¿Quién? Perdona. El propio Pedro Sánchez, en su libro Manual. Pedro Sánchez. Ah, bueno, que lo declare Pedro Sánchez, ya ves. Perdóname la hilaridad, pero vamos, vale. Bueno, Javier, por favor, querías tú comentar también sobre todo esto que está muy interesante. Adelante, Javier. Sí, me sonrío yo también porque no le doy excesiva credibilidad a Pedro Sánchez ni a lo que pueda él decir en su libro Manual de Resistencia, un tipo que ha plagiado su tesis doctoral. Vamos, tiene la credibilidad de un mapache, como decía un antiguo compañero de redacción. Yo sí quería comentar, suscribo de la cruz a la raya la anterior intervención de Héctor, en la que ha acusado a la actual oligarquía política española de pretender sustraernos a los españoles su libertad política colectiva. Estoy también de acuerdo con lo que comentaba Andrei, como no, de la posibilidad de una situación federalizante, pero aún así manteniendo la monarquía. Pero ¿eso qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué es una monarquía federal, por así decir? Pues, queridos amigos, a mí me da la impresión de que esto es volver al antiguo régimen. A una situación en la que haya prácticamente aduanas domésticas, aduanas internas, situaciones distintas, con derechos distintos para ciudadanos de un mismo sujeto constituyente, que es el español. Y a mí me da la impresión de que, evidentemente,
desde Europa se está fomentando esta idea, que España acabe federalizándose y que se impongan sistemas como el que comentaba, que Andrei Komonov también, que ha tenido lugar en Francia bajo cuando el señor Manuel Valls estaba en el gobierno de Francia, bajo la presidencia de Hollande. Pero es algo distinto en España si lo que se pretende es crear estados autonómicos o comunidades autónomas de distintas medidas, de distintos tamaños, fusionando aquellas comunidades que son el objetivo de nacionalistas de esa zona, como pueda ser el caso de la absorción de Navarra por parte del País Vasco, que es algo que defienden en el Partido Nacionalista Vasco desde siempre, o la creación de esos países catalans que pretende el separatismo catalán, pero esto es muy peligroso. Esto, por mucho que en Europa se pueda fomentar, o por mucho que el PSOE, el PP y Ciudadanos puedan estar dispuestos a satisfacer este deseo de Europa, que habría que ver también quién lo impulsa y por qué, esto yo creo que no quedaría hecho por palabra divina que pudieran decir las distintas oligarquías políticas españolas. El sujeto constituyente español no se va a quebrar porque lo diga alguien en Barcelona, en San Sebastián, en Bilbao, en Vitoria, en Madrid, en La Coruña. No, no. Esto no se quiebra y seguimos adelante y no pasa nada. Esto tiene muy graves consecuencias políticas. La nación española, el sujeto constituyente que está integrado por todos los ciudadanos españoles, no se va a quedar cruzado de brazos. Esto, vamos, yo creo que es un imponderable. Yo no creo que se den en estos momentos las circunstancias para que se pueda producir una guerra civil, porque para eso se necesitarían dos bandos armados. Pero, sin duda alguna, yo no creo que los ciudadanos españoles se quedaran cruzados de brazos ante la perspectiva de que se creen ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, con derechos y libertades distintos en función del domicilio. Y al mismo tiempo que estemos aquí todos contribuyendo, seamos forzados a pagar una serie de impuestos, pero que los derechos y libertades que disfrute cada ciudadano varíen en función de cuál es el domicilio. Yo creo que eso es algo totalmente imposible, que eso no puede suceder. Sin duda alguna nos empujan a ello y el problema son los conflictos que se van creando en ese camino al que nos conducen, al que nos fuerzan. Pero yo no creo que algo así pueda llegar a suceder nunca. Y espero acertar en eso. Pues ojalá, ojalá, Javier. Adelante, Iván, querías intervenir. Bueno, yo quiero también opinar sobre la posibilidad de la República Federal o monarquía federal o confederal. Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que tanto la Confederación como la Federación, en la línea de Andrei Komonov, tiene una tendencia centrípeta, por tanto, parte de unos estados previamente separados que se unen. La diferencia entre la Confederación y la Federación es que la Confederación, cuando hay leyes entre el Estado federal y el confederal y el confederado que tiene una controversia, ahí tiene prioridad la ley del Estado confederado. Sin embargo, en la Federación tiene valor la ley del Estado central, el federal. Entonces, bueno, con respecto a esto, el que haya unos factores que se parezcan a lo que son en estados federales no significa que estemos en un estado federal, porque para que estemos en un estado federal tiene que dividirse España y luego volver a unirse. O sea, tienen que crearse estados independientes para luego volver a unirse, ¿vale? Bajo un pacto, una alianza de federación, ¿vale? Como pasa con los partidos políticos federales, que son varios partidos que se unen para hacer uno solo. Entonces, yo me parecería estúpido que fuéramos hacia un Estado federal, porque total,
para volver al mismo sitio desde un punto de vista de poder o parecido, pero separándose para luego unirse, yo creo que no está claro hacia dónde vamos, pero puede ser una confederación o directamente quedarse España, bueno, desaparecer España y directamente las comunidades o las regiones pues tener una relación directa con Europa y España ya desaparecer. Ahí hay dos. Yo creo que en principio la idea es que España se quede como repartidora de los fondos europeos, pero sin apenas soberanía, o sea, sin apenas tener ningún tipo de mando más que eso. Entonces sí que hablaríamos de una especie de confederación donde el propio consenso para llegar a esa confederación implicaría una ruptura y una unión que simplemente sería simbólica. Y aquí con esto de simbólico voy a ir al apartado de la monarquía. Vamos a ver, lo he dejado en el artículo que ha leído al principio Cristóbal, que escribí yo, ya lo dejé un poco ahí comentado. Ahora el papel simbólico de autoridad sin poder hasta ahora era labor de la monarquía, pero ahora Sánchez ya se está empezando a ofrecer como esa figura simbólica que acompañe a los que tienen la potestad de tomar medidas políticas. Entonces, vamos a ver, el rey Juan Carlos, ¿por qué es rey en España? Desde un punto de vista de hecho, fáctico, ¿qué le permite ser rey dentro de la relación de fuerzas en España? Pues el reparto. ¿Quién reparte en España tras la muerte de Franco? El rey, porque el rey es el sucesor directo de Franco y quien tiene en ese momento el poder para nombrar a un presidente y bajo ese poder que nombra, repartir, ¿no? y consensuar. Ahí el rey cumple una función útil para el poder. ¿Qué utilidad tiene para el poder que de hecho está en España, en la partidocracia actual, un rey, Felipe? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad tiene? Si hasta ya Pedro Sánchez ya quiere renunciar un poco a ese poder y ser pues un poco una especie de nuevo monarca como se ha referido antes Javier, del imperio, de una especie de imperio austrohúngaro, una especie de antiguo régimen, pero sin rey, sin monarca, porque yo creo que la monarquía, desde un punto de vista posibilista, sí puede haber una monarquía confederal española, pero no lo veo real. No veo que pueda el rey tener algo que ofrecer a los partidos actuales o a la actual configuración de fuerzas para que pueda subsistir la monarquía. Yo no veo vía consenso con los partidos, la monarquía yo no lo veo ningún futuro. Gracias, Iván. Quería dar paso a Carlos, que casi no ha intervenido y me ha pedido la palabra. Adelante, Carlos. No, a ver, no intervengo porque es estupendo escuchar a los contertulios de hoy y no hay mucho que yo pueda añadir, porque básicamente estoy anonadado con todos estos argumentos tan buenos, ¿no? A ver, yo voy a hacer referencia a lo que estamos viviendo. Es decir, esencialmente lo que vivimos en España es el como si no, es una escenificación mientras no se den los cambios en la Constitución, como hemos hablado hasta ahora. Es decir, que lo que está haciendo Pedro Sánchez es una escenificación, podríamos decir, ideológica, de lo que es o de lo que él querría que fuera España, ¿no? Pero que no vemos el paso siguiente, que sería cambiar la Constitución o abrir un proceso constituyente, ¿no? Y ahí voy a lo que decía Javier Torrox, que en el momento que eso se dé, habrá que ver cómo reacciona la sociedad española ante esos hechos y qué protagonistas a nivel político surgirán contrarios, porque eso no lo estamos analizando, pero qué posible resistencia habrá dentro del Estado español a todo este mare magnum ideológico, porque si mañana cambia el gobierno, insisto, pues puede llegar un gobierno que de repente
coja una tendencia centralista y desbarate toda esta escenificación que estamos viendo, que al final es paja, es arena. Es decir, son castillos de arena lo que están haciendo. Básicamente lo que quería decir. Pues adelante, Héctor, que me habías pedido la palabra también. Sí, a raíz de la última intervención de Javier Torrox, Javier Torrox ha nombrado una cosa que ha dicho que llegaríamos otra vez a volver a tener aduanas dentro de España como en el antiguo régimen. Claro, el concepto de antiguo régimen es que pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero como lo ha relacionado con el tema de las aduanas, pues si hacemos la salvedad de la Primera República, la de Pi Margall, entiendo que se está refiriendo a la monarquía de los Austrias. Efectivamente. Bien, gracias. Eso significa que te he entendido bien. Claro, en la monarquía de las Austrias, el Estado español no existe. La monarquía española, la monarquía de los Austrias, creada realmente por los reyes católicos con la unión de los dos principales reinos y luego el tercero, fundamentalmente gracias al genio político de Fernando el Católico, aunque sea cimentada, creada sobre muerte, sobre la usurpación a su sobrina, sobre una guerra, casándose ilegalmente con una bula falsa, aunque sea todo eso, todo aquello, salió muy bien, ¿no? En el origen de la monarquía de los Austrias, lo que hay es fuerzas centrípetas. La nación española tiende a unirse, se está creando, al menos en parte, la nación española, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Luego llegan los Borbones, llega Felipe V, y llega Felipe V y se da cuenta, oye, pero ¿qué organización es esta? ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Cómo que Aragón va por un lado? ¿Cómo que Castilla por otro? No. Mira, se acabó la nueva planta. Y los Borbones llevan 320 años funcionando con la nueva planta. Es decir, la dinastía borbónica es la dinastía del Estado español unitario. Entonces, si ahora volvemos a romper la unidad del Estado español, con más razón que nunca, una de las cosas que estamos destruyendo, evidentemente, es la monarquía borbónica. Porque la monarquía borbónica está en el origen, en la génesis del Estado español unitario. Eso por un lado. Y para terminar, si resulta que rompemos el actual Estado español unitario, estaríamos creando un nuevo Estado en España. La última vez que se creó un nuevo Estado en España fue en 1939, con las leyes fundamentales del reino. ¿Qué pasó allí? Que Franco dijo que los bonos republicanos que se los pidieran a Negrín en México o a Azaña en Francia, que él no quería saber nada. Entonces, uniendo esto con lo que decía Andrei Kononov, de que ese nuevo Estado federal confederal viene auspiciado por Europa, es que si formamos una nueva organización desde cero, esa organización no tendría por qué asumir las obligaciones contraídas por la organización estatal anterior. Entonces, esto da para otro programa, pero mucho cuidado, que ahí hay una posible salida a la deuda de la administración pública, a la deuda del Estado español, que recordemos es impagable. Pues fin de mi intervención. Gracias, Héctor. Vamos a ir terminando porque, desde luego, el debate está interesantísimo y salen temas para hacer muchos otros programas. Ya os adelanto que se hará un programa en concreto sobre el proceso constituyente, que es una de las ideas que se ha tratado aquí, que haremos un programa también sobre el tema de la monarquía o la república, que también ha salido y también es un tema que ahora mismo está de plena actualidad. Entonces, pero claro, para que no se nos alargue esto y se haga un programa de 2 horas que luego la gente pasa de ver porque dice, es demasiado largo,
pues os voy a pedir simplemente que terminemos con una pequeña intervención de cada uno de vosotros, que no vaya más allá de 2 minutos, que digáis una conclusión final, y ya sé que hay muchísimos temas abiertos y que querríais responder unos a lo que han dicho los otros, pero os pido que os limitéis a una conclusión sobre el tema que era hoy, ¿no? Que es este de la cesión a las autonomías de este asunto y las implicaciones que veis en ello, y ya os invitaremos a próximos debates para tratar esos otros asuntos que vienen a colación de este. Entonces, bueno, no sé en qué orden empezar. Quizás vamos a dejar que lo cierren los invitados y empezad, pues por ejemplo, Dani, que casi no ha intervenido, si quieres ser el primero que ahora haga su conclusión. Después Carlos, Iván, Héctor, Andrei Kononov y Javier Torrox. Hacemos ese orden. Pues adelante, Dani. Vale, bueno, yo creo que ya lo hemos dicho casi todo. Y en principio, pues tampoco voy a añadir mucho más. Simplemente comentar que la idea de Andrei de monarquía federal, yo hubo un momento en el que también pensé lo mismo. Y voy a decir cuándo, en el 2014, cuando vi a Artur Mas y a Felipe VI visitando la SEAT. Y vi que se llevaban como muy bien. Ahí en ese momento dije, no estarán estos pensando en algo así, la propuesta que está diciendo Andrei. Pero es cierto que con los argumentos que da Héctor en cuanto a un nuevo Estado, etcétera, y lo que ha comentado Iván también, lo veo complicado. Pero bueno, es una teoría más, es una teoría más. Lo que está claro es que hay que ir a abrir un periodo de libertad constituyente, sin ninguna duda, y eliminar el régimen autonómico de partidos que tenemos en España para resolver todo esto y no permitir que sean los políticos una vez más los que marquen el destino de la nación española. Y paso a otro compañero. Carlos, adelante. Vale, bueno, yo volviendo un poco al tema de los presidentes autonómicos, en el caso de Feijóo, ¿no? que hablaba de este cambio en la ley que legalice de algún modo esta adquisición de soberanía. Yo querría añadir también el matiz de que quizás lo que quieran algunos presidentes autonómicos, si bien sí más autonomía, la cuestión de que si esa cesión de autonomía, es decir, si un presidente puede avanzar en un estado de alarma y el Estado central pierde esa autonomía, entonces ahí lo que podemos estar viendo en esa petición, si es que va en ese sentido, es decir, de que sea únicamente, es decir, de repartir la soberanía en cuanto al estado de alarma, pues que vaya en el sentido de que el Estado central no pueda establecer un estado de alarma como estamos viendo hasta ahora, que están sujetos pues, a datos como ya en muchos lados están saliendo datos dudosos pues de todo esto que estamos viendo de la pandemia, ¿no? Es decir, que lo que quieran es tener ellos el control para que no lo tenga el Estado central. Eso es lo que quiero decir. Gracias, Carlos. Adelante, Iván. Bueno, pues para ir concluyendo, sobre el tema que hemos iniciado, o sea, el inicio del programa hemos comentado pues eso, tanto la propuesta de Pedro Sánchez como la de los presidentes autonómicos. Esto se debe a una dialéctica que lleva habiendo durante unos meses en el Estado durante la pandemia, donde bueno, ha habido unas respuestas ante la posición inicial de Pedro Sánchez y su fracaso también, hay que decirlo, porque el Ministerio de Sanidad en España está vaciado y no ha podido gestionar bien la sanidad. Ha habido una serie de factores que han inclinado la balanza en favor de empezar a
a dárselo a las autonomías, que ya venía eso es una cosa que históricamente está pasando desde la Constitución, pero ha habido unos dimes y diretes, ha habido una serie de negociaciones y bueno, la respuesta de Pedro Sánchez no es más que una respuesta a la conferencia del 31 de julio de las comunidades autónomas en La Rioja, en San Millán de la Cogolla precisamente, donde las comunidades le pidieron eso, le pidieron normas ordinarias para restringir cada uno en su territorio. Entonces, ellos, claro, la respuesta de Pedro Sánchez es la que ofrece la ley como un trilero, pero además añade que puede haber 17 estados de alarma, algo que va en contra de la ley. Bueno, como siempre, el Partido Socialista de trilero, pero sí que va un poco Pedro Sánchez, ya para terminar, a ser un poco el que reparte la soberanía, ¿vale? El que va repartiendo soberanías. Y bueno, esto, aunque Pedro Sánchez no sé si lo sabe o no lo sabe, pero posiblemente es inconsciente, pero esto va desplazando cada vez más a la monarquía, porque le quita el papel de mediador, de representante, de simbolismo, y para tomarlo el presidente del Estado Central Español. Gracias, Iván. Adelante, Héctor. Sí, es muy claro que la actual organización política de España, que nos dejó la generación de nuestros padres y la de nuestros abuelos también, ya no sirve. Y como no sirve, hay que cambiarla. Ahora bien, hay que cambiarla para mejor. Y el camino para cambiarla para mejor no es que los actuales políticos nos hagan otro proceso constituyente en secreto, sino que para cambiar el actual régimen político necesitamos un proceso constituyente con cortes constituyentes de diputado uninominal de distrito elegidas ex professo para eso. Y necesitamos separar forma de Estado de forma de gobierno. Primero hay que elegir la forma de Estado, si es unitaria o si es federal confederal. Y si es unitaria hay que decidir si es monarquía o si es república. Y luego habrá que dar forma habrá que determinar la forma de gobierno. No se pueden mezclar las dos cosas. Y si no hacemos esto y no se eligen cortes constituyentes uninominales, una vez más se estará usurpando la libertad política nacional del pueblo español. Gracias, Héctor. Haremos un debate sobre ese tema en concreto porque seguramente no todos estemos de acuerdo en las formas, ¿no?, en las que hay que desarrollar ese proceso constituyente. Pero bueno, será ocasión de un debate. Me gustaría escuchar a Andrei Kononov en su conclusión final. Adelante, Andrei. Bueno, vamos a ver. Yo, sinceramente, creo que ese plan del que vengo hablando existe, es real. Otra cosa es que llegue a consumarse, pero que efectivamente existe. Y si yo creyera que esto no tiene solución, pues efectivamente yo automáticamente dejaría de hacer este activismo que estoy haciendo y me dedicaría a otra cosa. Yo todavía tengo esperanza y confío de que este plan se puede truncar si la sociedad española reacciona. Por eso yo también me centro mucho en qué tipo de trampas pueden hacernos para engañarnos. Como por ejemplo esta reforma federal, vendérnosla como que sería una recentralización. Porque, de hecho, la reforma territorial que realizó Manuel Valls en Francia nos la vendieron como una recentralización. Y a Manuel Valls nos vendieron que era jacobino. Y te digo además otra cosa. Francia es un estado más centralista, históricamente me refiero, históricamente más centralista que España. Y, sin embargo, Manuel Valls pudo realizar esa reforma. Lo que sí es cierto es que a lo mejor no se realizó un plebiscito como sería necesario hacer en caso de reformar la Constitución. Ahí es por donde yo sí que veo una posible salida, pero también hay que tener muy en cuenta el poder de influencia de los medios de comunicación y de Europa. Ahora bien, esto que digo de monarquía federal, que algunos piensan bueno, que podría ser una fricada mía, que es una cosa un poco extraña, que lo ven poco probable, poco posible. Yo quiero decir una cosa. El think tank español que más está promocionando esta idea de que España tiene que ser federal, que la solución a lo que pasa en Cataluña es federalizar España, es nada menos que el Real Instituto Elcano.
El Real Instituto Elcano hay varios investigadores, está Ignacio Molina, está Miguel Otero, bueno, pues está sobre todo Nacho Torreblanca. Pues, ¿sabéis quién es el presidente, porque preside el patronato de este think tank, que yo creo que es el más influyente de España y el que más insiste en federalizar España? ¿Sabéis quién es? El rey Felipe VI. Y estos señores que se pasan el día, y no es un decir, repito, el día sin parar, haciendo apología de que es súper necesario federalizar España, son los mismos que se pasan el día defendiendo al rey, sobre todo ahora últimamente, diciendo que el rey, su figura es incuestionable. Entonces, para mí hay un plan, ese plan está ahí. Por ejemplo, cuando escuchamos a José Antonio Zarzalejos, los estamos escuchando en todos los medios de comunicación, Zarzalejos tiene muy buenas relaciones con la zarzuela. Tiene muy buenas relaciones con la zarzuela y siempre ha defendido mucho al rey y está defendiendo constantemente esa salida federal. Lo mismo puedo hablar de Margallo. Hoy mismo he publicado un tuit, o un artículo, mejor dicho, de López Burniol, que es un empresario catalán que se dedicó a negociar con Puigdemont en aquel momento de Procés, a hacer de intermediario entre Rajoy y Puigdemont. Este señor se pasa constantemente el día hablando de lo súper necesario que es federalizar España y hoy mismo saca un artículo defendiendo a capa y espada la monarquía. O sea, que no es ninguna idea retorcida que yo tenga, no. Esto es un plan que está allí, que mucha gente, mucho más de lo que la gente cree, lo están apoyando este plan. Otra cosa es que salga. Mi obligación es poner la información, que la gente juzgue y ver que el peligro está ahí. Luego ya ver si la sociedad es capaz de ver este peligro y de reaccionar ante él. Yo quiero pensar que sí, que así es, pero eso ya lo dirá el tiempo. Nada más. Gracias, Andrei, y gracias por haberte animado a venir. Ya sabes que aquí podrás expresarte siempre en total libertad, estemos o no de acuerdo con lo que tú planteas. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias a ti, Andrei. Y ya para terminar, me gustaría dar la palabra a Javier Torros para que nos dé su conclusión final. Adelante, Javier. Sí, pues al hilo de lo que estaba comentando Andrei Kronov hace unos instantes, respecto al Real Instituto Elcano, me gustaría llamar la atención sobre una cuestión, y es que durante los meses de la rebelión de la Generalidad de Cataluña en el año 2017, el Real Instituto Elcano, no recuerdo el autor, siento no poder aportar el nombre del autor, pero el Real Instituto Elcano en esas semanas publicó un artículo en el que defendía como solución a la rebelión de la Generalidad que estaba en curso en ese momento, reformar España con un sistema federal. Con esto simplemente quería llamar la atención sobre... Pero en ese informe dijo en algún momento república, que no. Solo federal, nada de república. Ah, curiosamente. Solo se hablaba de una solución federal. Las palabras eran solución federal, si no recuerdo mal. Porque aquí siempre se habla de solución federal, pero nunca se explicita qué es lo que se quiere decir con eso. ¿Qué libertades son? ¿Qué derechos son? ¿Qué capacidad de acción política tendrían los ciudadanos con eso? Si eso implicaría o no la destrucción del sujeto constituyente español y qué implicaciones tendría eso, de eso no se habla, de eso no se informa a los ciudadanos. Simplemente se les habla solución federal, como si fuera un conjuro mágico que fuera a solucionar todos los problemas que ha creado el sistema del 78. Aparte de esto, quería también comentar a modo de conclusión que lo que está realizando el gobierno, desde mi punto de vista, es una elusión total de responsabilidad. El gobierno quiere tirar balones fuera, no quiere que nadie le vuelva a reprochar ni a echar en cara un solo fallecido más, y es el gobierno el que a partir de ahora va a reprochar muertos a las comunidades autónomas. Ese es el objetivo de trasladar a las comunidades autónomas la solicitud de declarar el estado de alarma en su territorio. En las declaraciones del señor Sánchez, él en ningún momento afirmó que si llegara una situación que lo exigiera, él declararía motu propio el estado de alarma en el conjunto del territorio nacional. Él simplemente habló de comunidades autónomas.
Ellas son las responsables. Acabó el mando único del estado de alarma que hubo en la primavera de este año y a partir de ahora las comunidades autónomas recuperan la gestión en materia de salud pública. Esas han sido las palabras del señor Sánchez. El señor Sánchez quiere tirar balones fuera, eludir responsabilidad, dimitir de la responsabilidad de gobierno de la que él está investido, pero manteniendo el cargo, por supuesto, honores y salario que no falte. Eso por un lado. Y por otro lado, esto lanza una vez más la idea repetitiva que va calando una y otra vez, como hemos venido comentando a lo largo del debate, de que la solución es un sistema federal y de que esto se va a convertir en un sistema federal en el que el presidente del gobierno no gobierna, sino que ayuda, supervisa, coordina, coopera, cogobierna. Habló también el señor Sánchez de cogobernanza. Cogobernanza, una catetada de palabra, por otro lado. Sería más lógico hablar de cogobierno. Pero claro, si hablamos de cogobierno, ¿dónde están esas elecciones a los presidentes de los cogobiernos? ¿Quién cogobierna? Y por otro lado, ya para terminar, me gustaría también llamar la atención de que esta situación en la que el presidente elude la responsabilidad, va calando la idea de una solución federal, ir fermentando una idea fue exactamente la táctica que utilizó la Generalidad de Cataluña durante años, lanzando resoluciones parlamentarias regionales en las que iba escalando la tensión poco a poco. Con cada nueva resolución escalaba un poco más la tensión política con Madrid, con el conjunto de España, y ese es el objetivo de lo que se está realizando: escalar en pos de esa supuesta solución federal. Pues muchísimas gracias, Javier. Te agradezco que hayas venido a este debate y que siempre estés disponible, ¿no?, cuando te llamamos. Gracias por tu participación, gracias a André, gracias a Héctor, gracias a Dani, gracias a Carlos, gracias a Iván. Me parece que ha sido un debate interesantísimo. Yo, desde luego, me he quedado con ganas de más y creo que eso es bueno. Ojalá a nuestros oyentes les pase lo mismo, ¿no? Les sepa poco y tengan ganas de escuchar el siguiente que haremos sobre estos temas que han salido aquí a raíz de este debate. Ya os lo adelanto, ¿no? Uno será sobre el proceso constituyente, habrá también un debate sobre la monarquía y, bueno, espero que sean tan interesantes y apasionados como ha sido este debate. Creo que se han oído cosas que es difícil escuchar en ningún otro programa o medio, especialmente de los medios generalistas o los medios oficiales, pero bueno, aquí estamos, ¿no?, luchando por la libertad de expresión, por la libertad de conciencia, por la libertad de pensamiento y por la libertad política. Es decir, siempre combatiendo la oligarquía de partidos y la oligarquía mediática que asola a España y que la tiene sumida en la tristeza, en la ignorancia, en la depresión y en la pobreza cada vez más. Esperemos conseguir pararles los pies y, con la ayuda de todos, por favor, difundid estos programas, dad al suscribirse, a la campanita, dad al me gusta y vamos a ver si entre todos conseguimos frenar a estos auténticos ejecutores de la nación española. Muchas gracias y hasta el próximo programa.